Buenas, en el día de hoy vamos a dar inicio al módulo que corresponde a la asignatura de matemáticas. Los temas que vamos a ver en el día de hoy van a ser conjuntos, números naturales, números enteros y números racionales. A partir de estos números también vamos a ver las operaciones que podemos realizar con estos números. Entonces, si se pueden dar cuenta, estos temas son más que todo de recorderis porque son temas muy sencillos. Entonces, inicialmente el primer tema es los conjuntos. Entonces, recordemos que en matemáticas un conjunto no es más que la agrupación de ciertos elementos que tienen características en común o características similares. Si observan el ejemplo que está en pantalla, tenemos un conjunto. ¿Cuál es la característica en común que tienen estos elementos? Es que son figuras geométricas. Ahora bien, tenemos dos tipos de conjunto. Los conjuntos los podemos determinar o expresar por comprensión o lo podemos hacer por extensión. Por comprensión simplemente vamos a poner la característica que tienen en común y por extensión vamos a desglosar cada uno de sus elementos. Entonces, en el primer ejemplo tenemos el conjunto K. Por comprensión simplemente decimos que son frutas. Y luego tenemos por extensión. Tenemos que el conjunto K entonces tiene una manzana, cereza, piña, fresa, banano y sandía. Igualmente con el conjunto A, este segundo ejemplo. Por comprensión simplemente serían animales y por extensión entonces desglosamos cada uno de sus elementos. La vaca, el cerdo, el gato, el caballo, el pato y el conejo. Ahora vamos a ver las operaciones con conjuntos. Tenemos la unión de conjuntos que también se conoce como reunión de conjuntos. Esto no es más que unir dos conjuntos en un solo conjunto. Entonces, en el ejemplo me dan el conjunto A que contiene los siguientes elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y también me dan el conjunto B que contiene los siguientes elementos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿cómo uno yo estos elementos para formar un único conjunto? Simplemente voy a escribir los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Pero fíjense que aquí en A está el 4 y el 5 y en B también está el 4 y el 5. ¿Qué pasa con estos elementos que se repiten? Yo no los voy a repetir ya en el conjunto unido. Es decir, no debo de escribir dos veces el 4 y dos veces el 5. Simplemente los debo de escribir una sola vez. Y me quedaría de la siguiente forma. Que A está unido en B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, utilizando el diagrama de Venn me quedaría de la siguiente forma. Fíjense que aquí en el centro está el 4 y el 5, que son los elementos que tienen en común. Ahora vamos a ver la intersección de conjunto. En la intersección de conjunto yo voy a formar un solo conjunto únicamente con los elementos en común de los dos conjuntos que me están dando. Entonces me dan conjunto A y conjunto B, que son los mismos del ejemplo anterior. Y ya sabemos que los elementos en común es el número 4 y el número 5. Entonces me quedaría la intersección de esta forma. Y utilizando el diagrama de Venn me quedaría de esta forma. Ahora vamos a ver pertenencia de conjunto. Este primer símbolo como una E significa que pertenece. Y este segundo símbolo con una E, con una línea intermedia, significa no pertenece. Entonces, aquí lo que vamos a realizar o lo que vamos a identificar es qué elementos pertenecen a un conjunto y qué elementos no pertenecen. Entonces, tenemos el conjunto J. Inicialmente aquí me están preguntando si este osito pertenece al conjunto J. Pues obviamente si pertenece, entonces pongo el símbolo de pertenece. El segundo elemento es una pelota. Si nos fijamos en el conjunto, la pelota no pertenece al conjunto J. Y por último tenemos el tren. El tren sí pertenece al conjunto J. Ahora bien, vamos a ver los conjuntos de los números. Están los que son los números naturales, los números enteros, los números racionales, los irracionales y los reales. En la clase de hoy únicamente vamos a abarcar los tres primeros, es decir, naturales, enteros y racionales.
Entonces, inicialmente tenemos los números naturales. Estos números naturales se designan con la letra n y son los que usualmente nosotros utilizamos para poder contar. Ellos van desde el 1 y van hasta el infinito. Aquí los números naturales únicamente abarcan todos los números que son positivos. Ahora, las operaciones que podemos realizar con números naturales son las básicas: suma, resta, multiplicación, división y radicación. Entonces, vamos a empezar con la suma. La suma tiene unos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos los sumandos y tenemos por último el resultado, que se le conoce como suma o como total. La suma también tiene unas propiedades. La primera de sus propiedades tenemos que es conmutativa, es decir, que el orden de los sumandos no altera el resultado. Es lo mismo decir que 2 más 5 igual a 7 o decir 5 más 2 igual a 7. El resultado me debe dar lo mismo. Luego tenemos que es asociativa. ¿Cómo así? Yo puedo asociar sus sumandos sin que esto me afecte el resultado. Entonces tengo la siguiente suma: 3 más 8 más 2. Aquí inicialmente yo pongo el 3 solito y entonces asocio el 8 y el 9. Esto me daría 3 y la asociación de 8 más 9 me da 17. Y por último 3 más 17 me da 20. Ahora, si yo lo que hago es que asocio primero el 3 y el 8, eso me da 11. Y luego pongo el tercer sumado, que es el 9. 11 más 9, eso me da lo mismo, que es 20. Y la tercera propiedad es que es modulativa. Es decir, que todo número sumado con 0 me va a dar el mismo número. Ejemplo, 48 más 0 me da 48. Ahora vamos a ver unos ejemplos de suma. Recordemos que la suma siempre la vamos a empezar a resolver por el lado derecho. Es decir, aquí en la primera tengo 3 más 2. 3 más 2 es igual a 5. Luego tengo 4 más 3. 4 más 3 es igual a 7. Ahora vamos a resolver la segunda suma. Inicialmente tenemos 6 más 8. 6 más 8 es igual a 14. Entonces escribo 4 y llevo 1. 1 más 9 es igual a 10. Y 10 más 7 es igual a 17. Entonces 7 y llevo 1. 1 más 9 es igual a 10 y 10 más 9 es igual a 19. Entonces, esta suma me dio como resultado 1974. Ahora vamos a ver la resta. Entre los elementos de la resta tenemos el minuendo, el sustraendo y el resultado, que lo conocemos como diferencia. La propiedad de la resta me dice que no es conmutativa, es decir, que el orden sí altera el resultado. No es lo mismo decir 12 menos 5 que 5 menos 2. Fíjense que los resultados me dan diferente, uno me da positivo y uno me da negativo. Ahora vamos a ver ejemplos de resta. Aquí inicialmente, como igual que la suma, vamos a empezar por el lado derecho. A 6 le quito 2, eso me da 4. A 9 le quito 3, eso me da 6. El resultado de esa resta fue 64. Ahora, en esta segunda resta tenemos algo. ¿Qué pasa? Que 1 no se le pueden quitar 7 porque 1 es menor que 7. Entonces, debo de prestarle a mi vecino. Entonces, ese 1 se convertiría en un 11. Y este 9, como le prestó 1 a su vecino, se convertiría en 8. Ahora sí operamos. A 11 le quito 7. Eso me da 4. Ahora, a 8 le quito 8, eso me da 0. Y por último, a 8 le quito 3, eso me da 5. Esta resta me dio 504. Ahora vamos a ver la multiplicación. Los elementos de la multiplicación son los factores y el resultado, que lo conocemos como producto. Entonces, entre las propiedades de la multiplicación tenemos estas 4. Inicialmente tenemos que es conmutativa, es decir, que el orden de los factores no altera el resultado. 2 por 8 es lo mismo que 8 por 2, me da 16. También tenemos que es asociativa, es decir, yo puedo asociar los factores y esto no me va a afectar el resultado. Aquí inicialmente yo asocio el 8 por 4, que me da 32, y luego lo multiplico por 3. 32 por 3 me da 96. O simplemente lo hago de la siguiente forma. Pongo el 8 de primerito y entonces asocio el 4 por 3. 4 por 3, 12. Y 8 por 12 me da lo mismo, 96. En tercer lugar tenemos que es modulativa. Modulativa es que
cualquier número multiplicado por 1 me va a dar el mismo número. Ejemplo, 14 por 1 es el mismo 14. Ahora también en la última propiedad me dice que es distributiva respecto a la suma. ¿Cómo puedo yo realizar estas multiplicaciones cuando también pueda haber una suma? Lo puedo hacer de la siguiente forma. Aquí simplemente vuelvo a escribir el 3 y entonces hago la respectiva suma, 6 más 5 que es 11. Y entonces multiplico el 3 por 11 que me da 33. O lo puedo hacer de la siguiente forma. 3 por 6, 18 y 3 por 5, 15. Luego sumo esos resultados y me va a dar el mismo 33. Ahora, aquí es necesario, obviamente, que hayamos recordado las tablas de multiplicar. Vamos a ver ejemplos de la multiplicación. Entonces, vamos a ver multiplicación con dos cifras, con una cifra y con tres cifras. Entonces, inicialmente tenemos la primera que es de una sola cifra. 2 por 3, eso me da 6, y 2 por 5, eso me da 10. Entonces, el resultado me dio 106. Ahora, tenemos la que es de dos cifras. Inicialmente tenemos que multiplicar este primer factor por estos y luego cojo el segundo factor. Entonces empiezo, 6 por 5 es 30, 0 y llevo 3. 6 por 2 es 12 y 3 que llevaba 15. Ahora cojo el siguiente que es el 4. 4 por 5 que es igual a 20, 0 y llevo 2. Y 4 por 2 que es igual a 8 y 2 que llevaba 10. Y estos resultados los debo de sumar. De este ladito me da 0, luego 5, luego 1 y por último 1. Ahora vamos a hacer la multiplicación de tres factores. Inicialmente debemos de operar el número 8. Entonces tenemos 8 por 4 que eso me da 32, 2 y llevo 3. Luego tenemos 8 por 5 que eso me da 40 y 3 que llevaba son 43, o sea 3 y llevo 4. 8 por 5, 40 y 4 que llevaba, 44. Luego vamos a operar el 2. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10, 0 y llevo 1. 2 por 5, 10 y una que llevaba 11. Ahora 6 por 4, 24. 4 y llevo 2. 6 por 5, 30 y 2 que llevaba 32. 2 y llevo 3. 6 por 5, 30 y 3 que llevaba 33. Estos tres resultados los debo de sumar. En este ladito me da 2, luego me da 11, 1 y llevo 1. Una que llevaba más 4 es 5, más 4 es 9. Ahora 4 más 1, 5 y 2, 7. Aquí 1 más 3, 4 y por último el 3. Ahora vamos a ver la división. Entonces, entre los elementos de la división tenemos el dividendo, el divisor, el resto y el cociente. Tenemos que no es conmutativa, es decir, el orden de sus elementos sí altera el resultado. 2 entre 6 no es lo mismo que 6 entre 2. Y por último tenemos que es modulativa, es decir, que 0 dividido entre cualquier número me va a dar 0. Ahora, tenemos dos tipos de divisiones. Tenemos divisiones exactas y tenemos divisiones inexactas. Ahora vamos a ver ejemplos de divisiones de una cifra y de dos cifras. Aquí inicialmente en la primera debo de buscar un número en la tabla del 2 que me dé 8. Ese sería el 4. Entonces 2 por 4, 8, que de 8, 0, bajo la siguiente cifra que es el 8. Igualmente un número en la tabla del 2 que me dé 8. Sería el mismo 4. 2 por 2, 4, que de 8. 2 por 2, 2 por 4, perdón, 8 que de 8, 0. Y entonces bajamos la siguiente cifra que es el 6. Un número en la tabla del 2 que me dé 6 es el 3. 2 por 3, 6 que de 6, 0. Ahora bajo la siguiente cifra que es el 4. Un número en la tabla del 2 que me dé 4 sería el 2. 2 por 2, 4 que de 4, 0. Entonces este sería un ejemplo de división exacta. Ahora tenemos la de dos cifras. Entonces un número en la tabla del 12 que me dé 26, ese sería el 2, porque 2 por 12 es 24. Entonces inicialmente empezamos. 2 por 1 que es 2 que de 2, 0. Luego tenemos 2 por 2 que es 4 que de 6, 2. Y bajamos la siguiente cifra que es el 4. Luego un número en la tabla del 12 que me dé 24, ese es el 2. 2 por 2
perdón, 2 por 1, 2, que de 2, 0, y 2 por 2, 4, que de 4, 0. Este también sería una división exacta. Ahora, para comprobar esta división simplemente vamos a multiplicar estos numeritos, es decir, el resultado por el que estamos dividiendo. 22 por 12. Entonces empezamos. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 1 por 2, 2 y 1 por 2, 2. Estos resultados los sumamos. Inicialmente me da 4, luego 6 y luego 2. Entonces, fíjense que me dio 264, este mismo numerito. De esta forma lo podemos comprobar. Ahora vamos a ver la radicación. La radicación no es más que aquella operación que consiste en extraer la raíz de un número. Las partes que tiene la radicación es el índice, el radicado, el símbolo de radicación y la raíz. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a buscar un número que multiplicado 2 veces me dé 25. Para esto es necesario aprenderse las tablas o sabérselas. Entonces, inicialmente tenemos que 5 por 5 me da 25. Entonces, aquí el resultado es 5. Luego tenemos que un número multiplicado 2 veces me dé 49. Ese sería el 7. 7 por 7 es 49. Luego, un número que multiplicado 2 veces me dé 81, sería el 9. 9 por 9, 81. Luego tenemos un número que multiplicado 2 veces me dé 16. Ese sería el 4. 4 por 4, 16. Y por último, un número que multiplicado 2 veces me dé 100. Ese sería el 10. 10 por 10, que me da 100. Ahora vamos a ver los números enteros. Los números enteros se designan con la letra Z y son aquellos que incluyen el 0 y además también incluyen los números negativos. Entonces, ¿cómo los vamos a representar en la recta numérica? Los vamos a hacer de la siguiente forma. En el lado derecho vamos a ubicar todos los números que son positivos. Y en el lado izquierdo vamos a ubicar todos los números que son negativos. Y en el centro va a estar el 0. Ahora bien, para poder realizar operaciones con números enteros es necesario que recordemos la ley de los signos. Entonces, la ley de los signos para la suma y la resta me dice lo siguiente. Que si tengo signos iguales, sean positivos o negativos, debo de hacer una suma. Y si tengo signos diferentes, debo de hacer una resta. Ahora, en la multiplicación y en la división me dice lo siguiente. Que signos iguales el resultado me da positivo y signos diferentes el resultado me da negativo. Entonces, veamos unos ejemplos. Aquí tenemos menos 27 más menos 7. Entonces, aquí, si se fijan bien, los dos signos son negativos, es decir, son signos iguales. Entonces, debo de realizar una suma. Eso me da 34. Le debo poner el signo de la cifra mayor, en este caso el 27, me queda negativo. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos una cifra positiva y una cifra negativa. Esto me indica que debo de realizar una resta. Entonces, me quedaría menos 4. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos el 3, menos 2. Este menos que está aquí me está indicando que este 2 también está negativo. Entonces, como ambos son negativos, debo de realizar una suma. 3 más 2, eso me da 5, obviamente me queda negativo. Igualmente con el siguiente, 7 más 1, que eso me da 8. Ahora, aquí en la multiplicación vamos a hacer lo siguiente. Multiplicamos normal, pero debemos de tener en cuenta los signos. Entonces tenemos 5 por 3, que eso me da 15. Me da positivo, ¿por qué? Porque ambas cifras tienen el símbolo igual. Luego tengo 2 por 6, que eso me da 12, también me da positivo, ¿por qué? Porque ambas cifras tienen el signo igual. Ahora, tengo cifras con signos diferentes, uno negativo y uno positivo. ¿Qué va a pasar aquí? Que el resultado me va a dar negativo. Entonces tengo 7 por 8, que eso me da menos 56. Igualmente en el cuarto ejemplo, que me va a dar también negativo. Tengo 4 por 4, que eso me da menos 16. Ahora aquí, un número en la tabla del 3 que me dé 15, ese sería el 3, me da positivo por el 5, perdón. Me da positivo, ¿por qué? Porque ambos símbolos son iguales, es decir, las dos cifras son positivas. Ahora, un número en la tabla del 2 que me dé 6, ese sería el 3. Me da positivo, ¿por qué? Porque ambas cifras tienen signos iguales.
Ahora, un número en la tabla del 8 que me dé 24, eso me da menos 3. ¿Por qué? Porque tengo una cifra negativa y tengo una cifra positiva. Y por último tenemos un número en la tabla del 4 que me dé 4, eso me da menos 1 porque tengo cifras negativas y una positiva. Ahora vamos a ver números racionales. Los números racionales son todos aquellos que nosotros podemos expresar como fracciones. Entonces, vamos a ver lo que es una fracción. Una fracción tiene dos partes, tiene el numerador y tiene el denominador. El numerador es la partecita o el número que ponemos de la parte de arriba e indica las partes que yo tomo de la unidad. Y el denominador es el numerito que se encuentra en la parte de abajo y esto indica el total de partes en que está dividida la unidad. Entonces, aquí en el ejemplo, fíjense que pongo 1 porque 1 es la parte que yo tomo, es la que está en azul más oscuro. Y abajito pongo 2 porque es las partes en que está dividida. Acá en el segundo ejemplo yo tomo 2 partes y el total está dividido en 4 partes, sería 2 sobre 4. Igual acá yo tomo 4 partes y el total serían 8, 4 sobre 8. Ahora vamos a ver los tipos de fracciones. Tenemos fracciones homogéneas y tenemos fracciones heterogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen denominadores iguales. Recuerden que el denominador es el numerito que está en la parte de abajo. Entonces, fíjense que aquí los denominadores son iguales. Y las heterogéneas son todo lo contrario, en que sus denominadores son completamente diferentes. Entonces, fíjense que aquí los denominadores son diferentes. Ahora bien, vamos a ver cómo resolver suma de fracciones. Inicialmente tenemos que fijarnos si es una fracción homogénea o si es una fracción heterogénea. Si es homogénea, como la primera, lo vamos a resolver de la siguiente forma. Vamos a sumar sus numeradores, es decir, 4 más 3, que eso me da 7, y entonces repito el mismo denominador. Entonces, aquí le pongo el paso a paso. Ahora, si son heterogéneas, lo vamos a realizar de la siguiente forma. Primero vamos a multiplicar en cruz y luego multiplico los denominadores. Es decir, multiplicamos 2 por 5 y 3 por 1. 2 por 5 es 10 más 3 por 1 que es 3. Eso sobre, ahora vamos a multiplicar los denominadores. 3 por 5 que es 15. Y entonces realizo la respectiva operación. 10 más 3 que es 13 sobre 15. Ahora vamos a ver la resta de fracciones. La resta de fracciones es igual que la suma. Debo de tener en cuenta si son fracciones homogéneas o si son fracciones heterogéneas. Si son homogéneas como la primera, simplemente resto los numeradores. 4 menos 3, que eso me da 1, y repito el mismo denominador. Ahora, si son heterogéneas, como el ejemplo número 2, multiplico en cruz y luego multiplico los denominadores. 2 por 5 y 3 por 1, 2 por 5, 10, menos 3 por 1, 3, sobre, multiplico entonces ahora los denominadores, 3 por 5, 15. Entonces, a 10 le quito 3, eso me da 7 sobre 15. Ahora vamos a ver la multiplicación de fracciones. Ella es muy fácil, simplemente vamos a multiplicar de forma lineal, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. 4 por 3, que me da 12, y 2 por 2, que me da 4. Ese sería el resultado. Ahora vamos a ver la división de fracciones. Para la división de fracciones contamos con dos métodos. El primer método es en cruz, con el que ya hemos venido trabajando. Entonces multiplicamos de la siguiente forma. 1 por 4 y 2 por 3. 1 por 4 que me da 4 y 2 por 3 que me da 6. Aquí puedo realizar la respectiva simplificación, es decir, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Y me quedaría como resultado 2 sobre 3. Ahora, el segundo método es la ley de la oreja, donde yo pongo la primera fracción, que sería esta, y debajo pongo la segunda fracción, que sería esta. Y entonces voy a multiplicar extremos con extremos e internos con internos. Eso me quedaría así: 1 por 4, 4, y 2 por 3, 6. Y también realizo la respectiva simplificación, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3, que eso es igual a 2 sobre 3.